Todo va a estar bien. Bueno, mi vida. Buenas tardes. A continuación de las teóricas que usted tiene, vamos a llevar todo lo que es patología de codo y antebrazo. Lo más importante es que cuando venga su paciente a su consulta externa y les refiera este tipo de mecanismo, es donde ustedes ya tienen que pensar en alguna patología relacionada justamente con lo que es el codo y con lo que es el antebrazo. Se van a dar cuenta que el mecanismo, tanto en las lesiones de luxaciones, esguinces, fracturas supracondilias o fracturas del antebrazo, tienen similitud en el mecanismo. El paciente cae con todo su peso sobre el miembro superior, puede ser flexión del codo, puede ser extensión del codo, pero tiene una constante, que es una supinación y embalo. Ese tipo de mecanismos puede causar cualquier tipo de lesión a nivel de todo lo que consideramos la articulación húmero-sagital y todo lo que es. Y no se olviden que esta articulación es sumamente importante porque nos permite la húmero-cubital, los movimientos de flexión y extensión del codo, exclusivamente flexo-extensión. La húmero-radial, como al ser una articulación condiliar, nos permite realizar los movimientos no solamente de flexo-extensión, sino de pronosupinación. Asimismo, las articulaciones radio-cubital, tanto proximal como distal, intervienen en el movimiento de la supinación. Sin olvidar la membrana interósea, que es también prácticamente considerada como una articulación. ¿Lo ven? Entonces van a ver que cuando uno tiene alguna lesión a nivel del codo o del antebrazo, lo más complicado es recuperar el movimiento de pronosupinación. Flexo-extensión se logra rápidamente, pero pronosupinación es lo que cuesta. Y es justamente por esta complejidad de articulaciones que tenemos en estos segmentos. ¿Qué patologías tenemos que pensar cuando tenemos ese tipo de caídas? No tendrá un esguince, no tendrá una luxación, no tendrá una fractura, como en este caso, esa fractura será a nivel de la costilla, será a nivel de la cabeza del labio, del olectano, de la foscoroides, o será una combinación de estas lesiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, llega el paciente a su consulta, explotan todo lo que es el interrogatorio, tratan de averiguar acerca del mecanismo productor y ya tenemos nuestra sospecha diagnóstica. Si nos vamos un poquito al codo, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Esguinces, lo más simple. Se define como una lesión cápsulo-ligamentaria, ¿verdad? Mecanismo, no se olvide que es sobrecarga, una sobrecarga a nivel del aparato cápsulo-ligamentario. Los síntomas siempre van de menos a más. Cuando es un esguince, tenemos un proceso inflamatorio, puede haber un poco de equimosis, limitación funcional moderada, pero lo que más le llama un poquito al paciente es la sensación
situación de inestabilidad. Eso es lo que más le llama la atención al paciente. Cuando tenemos ya un diagnóstico de esguince, siempre tenemos que ir a través de una clasificación para mejorar nuestro diagnóstico, ¿no ves? Y sabemos que los esguinces tienen 3 grados. Desde el primer grado, que es solamente con una especie de estiramiento, una elongación del ligamento, hasta algo tan grave como es un grado 3, donde hay una ruptura completa del aparato cápsulo-ligamentario, ¿no ven? Obviamente la sintomatología cambia. Aquí tendremos menos dolor, menos equimosis, aquí tenemos un poco más y obviamente la severa tenemos gran dato de inestabilidad. ¿Ven? El tratamiento, de acuerdo al nivel. De todos modos, el tratamiento se basa en este mismo técnico, ¿no ven? RIS. Reposo, hielo, compresión y elevación. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una esguince a nivel de la articulación del codo. Si es un grado 2, un grado 3, ya tenemos la posibilidad de inmovilización. Antiinflamatorios en todos los casos. Y obviamente después de un proceso de inmovilización, ya tenemos... ¿Cómo estás? Pasa, no es fácil. ¿Sí? Y después de la inmovilización, siempre vamos a tener la parte de rehabilitación, fisioterapia. No se olviden que como son ligamentos, es cápsula, estos tienen tendencia a cicatrizar y cicatrizan de una mala manera, pueden provocar restricciones en el movimiento. Y la fisioterapia justamente se encarga de eso, de evitar esas contracturas y tratar de lograr los rangos de movimiento lo más parecido a lo normal. Luxaciones. Se presentan prácticamente entre el 11 y el 28% de los casos. La edad más frecuente, 14 y 20 años, se puede asociar a fracturas, claro que sí, en un alto porcentaje, 30-40% de los casos. Cuando uno se luxa, tiene que recordar que el codo está rodeado de diferentes arterias y nervios. Y cuando uno se luxa, tiene alta posibilidad de lesión del nervio cubital o de la arteria radial. Entonces hay que pensar siempre en complicaciones vasculonerviosas si tenemos una luxación. ¿Cómo definimos una luxación? Como una pérdida de relación entre dos superficies articulares. Mecanismo especialmente común. Apoya sobre el brazo extendido con rotación interna, similar a lo que hemos visto en nuestro video. Síntomas ya no son tan leves como un esguince, son más llamativos, especialmente en dos puntos: limitación funcional severa y obviamente deformidad. Es lo que más te llama la atención cuando ves un paciente con una luxación a nivel del codo. Los demás signos son más característicos de otras patologías. Tenemos estas dos imágenes que podemos tratar de representarlos en el codo. La línea de Malgaigne es una línea que une el epicóndilo, el olecrano y el epitrópio. Tiene que ser una línea recta. Si hay un paciente con una luxación, todo eso se altera. Y si el paciente no puede extender, podemos valorar en flexión. Tenemos el triángulo de Nélaton, que es igual a los mismos puntos de referencia. Todo lo que es el epicóndilo, olecrano y epitrópio. Tiene que formarse un triángulo equilátero. Si se altera ese triángulo, ya tenemos la sospecha de una luxación a nivel del codo. Y hemos llegado al diagnóstico de luxación. ¿Qué tenemos que hacer? Clasificar. ¿Y cómo lo clasificamos? A través de los criterios de Stimson. No se olviden que para catalogar el desplazamiento de una luxación, el segmento dominante es el segmento inferior. Ese es el que domina el desplazamiento de la luxación. Si el segmento inferior entre el húmero y el cúbito y el radio, ¿cuál es el segmento inferior? El cúbito y el radio. Si ese se desplaza hacia posterior, es una luxación posterior. Si ese segmento se desplaza hacia anterior, es anterior. Si ese segmento se desplaza hacia lateral, ya tenemos una luxación lateral. Pero ¿qué pasa si esa luxación, uno se va a un lado y el otro al otro lado, y ya tenemos una luxación divergente? Este tipo de descripción del segmento distal se adapta a todo el segmento del cuerpo humano. Lo mismo pasa en cadera, lo mismo pasa en tobillo, lo mismo pasa en la articulación trinumeral. Por lo tanto, el segmento inferior siempre es el que determina la dirección de la luxación. ¿Ya? No se van a confundir. Esto da la impresión de que fuera hacia anterior, pero
pero no, sabemos que es el segmento distal el más vasto. Tratamiento. El tratamiento de las luxaciones es una emergencia. ¿Sabemos por qué? Porque la irrigación del cartílago articular está en juego. No se olviden que no solamente el cartílago se nutre gracias a todo lo que es el hueso subcondral, sino a través por inhibición de líquido sinovial. Y para verse luxado en la articulación, tenía que verse roto ligamentos, cápsula, por lo tanto el líquido sinovial se encuentra derramado por todo lado. Por lo tanto, la vitalidad de ese cartílago está en juego. Es una emergencia. Por lo tanto, necesitamos hacer maniobras para reducir. ¿Cómo se reduce el codo? Obviamente, lo ideal, anestesia general. Necesitamos que el paciente esté relajado. ¿Se puede hacer con anestesia local? Sí se puede, pero siempre tomen en cuenta hasta la masa muscular del paciente. Si es un paciente de la tercera edad que tiene poca masa muscular, con anestesia local no nos va a hacer mucha diferencia en reducir el dolor. Pero si tenemos un paciente joven con buena masa muscular, nos va a hacer resistencia. No se olviden que toda maniobrita es inversa a la que ha sufrido en la caída. Es decir, en este caso, ¿qué vamos a hacer? El paciente está boquita abajo, está boca abajo, tenemos que tener dos ayudantes, uno que nos avance de la parte superior del codo, con los dos pulgares dirigidos a nivel del olecranon, y el otro en la parte distal, haciendo un mecanismo de tracción y flexión consecutiva. Entonces, empuja con sus pulgares, tracciona, va flexionando poco a poco y se reduce. Esta es la maniobra más típica para las luxaciones de codo posteriores, que se presentan casi en el 90% de los casos. Por lo tanto, lo tienen que conocer. Una vez estabilizado el codito reducido, ya podemos colocar papel de yeso como un tratamiento antiinflamatorio para preservar que los ligamentos se mantengan en una posición para que desinflamen y se vayan reparando poco a poco. A eso, obviamente, añadido de antiinflamatorios vía oral, lucha muscular, y cuando ya termine el proceso de inmovilización, fisioterapia. ¿Se dan cuenta? Un videito de cómo se hace más o menos la maniobra. Un codito usado. Maniobra combinada. Empuja los dos pulgares apoyados en el olecranon. Así que en extensión, empuja y flexión. De tal manera de que este es el mecanismo que queremos hacer. Bueno, todo está aquí arriba. Húmero, aquí está toda la cavidad sigmoidea mayor del cubo. Entonces, tracciona, separan la articulación. ¿No ven? El otro empuja del olecranon, trata de bajar la articulación. Y el otro trata de flexionar. Entonces va flexionando y se acomoda. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ser maniobras suaves, porque obviamente sabemos que ese lugar está lleno de otras articulaciones, lleno de nervios, arterias y diferentes estructuras que nos pueden provocar alguna complicación. Complicaciones. Complicaciones siempre. Inestabilidad, ¿por qué no? Si no hemos cumplido un proceso de inmovilización y no has reparado esos ligamentos, pueden quedar inestables. Lesiones nerviosas, habíamos dicho que el nervio cubital, porque circula justo por el canal epitrócleo craneano, puede verse cansado, puede verse distraído y por lo tanto lesión nerviosa. Arterial, en la arteria radial. Formación de tejido cicatrizal. Si nosotros no le mandamos a fisioterapia, el paciente tiene tendencia a mantener su comodidad. ¿Y qué es estar cómodo para el paciente? En semiflexión con su cabestrillo. Ahí puede estar meses si él quiere y se siente cómodo. Pero si dejamos esto, se va a quedar así. Por lo tanto, la rehabilitación es muy importante para hacer que esa articulación vuelva a través de su cuerpo. Fracturas por maniobras bruscas. Paciente que no está anestesiado, que tratamos de hacer como en las películas, no tratar de jalar el codo, hacerle la fuerza, podemos provocar otro tipo de lesión. Nos vamos a lo más complejo. Hemos visto los esguinces, hemos visto las luxaciones y ahora tenemos las fracturas. Dentro de las fracturas tenemos varias: fracturas supracondilias, fracturas del labio proximal, fracturas del cúbito proximal, de la apófisis coronoides. Entonces,
son fracturas que se pueden presentar cuando tenemos ese mecanismo indirecto de caída que hemos presentado. Su frecuencia es más frecuente en las fracturas supracondyles y las menos frecuentes son las fracturas de la pons coronoides. Son raras, pero se pueden presentar. Vámonos un poquito a las fracturas supracondyles. Como definición, solución de continuidad a nivel del tercio distal del húmero. Su mecanismo, como habíamos dicho, caídas sobre la mano con el codo completamente extendido. El 80% de eso tiene ese tipo de mecanismo. Puede ser algo tan simple como una fractura cerrada, puede ser tan aparatoso como una fractura expuesta. ¿Verdad? Síntomas. Toda fractura, gran dolor, gran limitación funcional. Es lo más aparente que puede ser. Deformidad por el hinchazón ni se nota mucho. Daños vasculares y neurológicos, obviamente, por todo esto que pasa justo a nivel del foco de la fractura. Tenemos el nervio cubital, la arteria braquial, el nervio radial, el nervio mediano, cualquiera de esas estructuras se puede lesionar. Pero mayor frecuencia, el nervio que se encuentra lastimado en una fractura supracondylar es el nervio interoso anterior. Esto es pregunta de examen. Vamos a poner todos estos nervios y ustedes van a saber cuál es el más común. ¿Okay? Signos clínicos que podemos ver en una fractura supracondylar. Uno de ellos es esta imagen que más o menos. Todo lo que es el húmero distal se va hacia anterior. Y al irse hacia anterior se engancha prácticamente con parte del bíceps braquial y provoca el famoso signo del fruncido. Es como si la piel estuviera invaginada, se va hacia adentro y te da la impresión de un huequito en ese sector. Es justamente porque esta estípula ósea se ha atrapado prácticamente ahí, lo estás retrayendo incluso la. Radiológicamente, es lo primero que vamos a pedir frente a una sospecha de una fractura. Tenemos que ver los ángulos, tenemos que ver varias líneas, tenemos que ver ciertos signos que nos pueden ayudar. El ángulo de carga es obviamente el eje entre el húmero y el radio del húmero. Tiene que tener ese valgo normal, que es fisiológico para todos. Tenemos la línea humeral anterior. Esta línea humeral anterior que va por la cortical anterior del húmero tiene que caer justo al medio o por lo menos una tercera parte anterior de todo lo que es el capitellum, es decir, la cabeza del cóndilo humeral. Tiene que caer justo. Cuando hay una fractura supracondylar, todo eso se abre. Este es el ángulo de acción condylar, que normalmente debería tener 45 grados. Cuando nosotros tenemos una fractura supracondylar en niños, eso nos tiene que llamar la atención porque este ángulo se altera. No se olviden que si restituimos la biomecánica normal del codo, la funcionalidad es el 100%. Si dejamos ciertas secuelas, la funcionalidad se ve alterada. Hemos diagnosticado una fractura supracondylar radiológicamente, por lo tanto tenemos que clasificar. Y hay diferentes clasificaciones. Cuando es paciente pediátrico, podemos utilizar la clasificación de Gardner, que es simple. Grado 1, no desplazable. Grado 2, ya tiene un desplazamiento especialmente de la cortical posterior, se encuentra unida, pero la cortical anterior se encuentra unida. Y un grado 3, completamente desplazado. Y la clasificación más frecuente que utilizamos para los pacientes con fracturas del húmero distal, especialmente en adultos, la clasificación AO, que es una clasificación alfanumérica. En grandes rasgos, que dice que tenemos una fractura húmero distal tipo A si es extraarticular, es un tipo B si es parcialmente articular y si es un grado C totalmente intraarticular. ¿Se dan cuenta? Esto obviamente no se lo van a saber de memoria, pero es necesario tener pequeños ayudamemorias para que ustedes puedan, cuando vean la fracturita, tratar de coincidir con uno de estos. Entonces eso les va a ayudar a hablar con otros médicos para que todos entendamos el tipo de fractura que tenemos. Tratamiento. Mucho depende del grado de desplazamiento. Por ejemplo, en un Garland 1, ¿qué le haríamos? No está desplazada, es niño, sabemos que tiene un periosteo grueso, por lo tanto es estable. ¿Qué le vamos a hacer? Un yeso cerrado. Ya tenemos un poco más de complejidad, un grado 2, un grado 3 de Garland. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos mayor estabilidad. Ya lo sometemos a procedimientos quirúrgicos. Si es niño,
clavos quísticos para darle la forma normal del húmero distal. Pero si es adulto, ya no podemos confiarnos en clavitos simples de 2 milímetros, de 4 milímetros. Necesitamos un material más duro. Y por lo tanto, utilizamos placas. ¿Cuál es la función de los clavitos, las plaquitas? Movilización precoz. Eso es lo que queremos con los pacientes. No nos conviene que se mantenga mucho tiempo en flexión porque se puede dejar una rigidez secuelar a su fractura. Por lo tanto, muchas veces necesitamos material, muchos tornillos, muchos clavitos para poder dar estabilidad a este tipo de fracturas y obviamente que el paciente empiece a movilizar lo más pronto posible. Otras complicaciones, rigidez, lo mismo. Toda fractura supracondida del húmero tiene alta posibilidad de un síndrome compartimental por la cercanía y por la confluencia de las arterias y las venas que tenemos a nivel del cuerpo. Y si se nos complica con un síndrome compartimental y no lo hemos podido descubrir o tratar en su forma aguda, tenemos una secuela, que es la contractura isquémica de Borg, que es prácticamente la fibrosis muscular y la lesión neurológica en la parte a nivel del codo y por lo tanto nos deja secuelas tan graves como esto. Esto ya no tiene comparación. Esto sí tiene posibilidad de mejorar. Nos vamos un poquito más abajo, ya no estamos a nivel supracondido, sino a nivel de la cabeza del radio o cúpula radial. Mecanismo similar, igualito como el que hemos dicho, solamente que este tiene más compromiso del eje axial. Es decir, todo el peso del brazo cae a nivel del codo, por lo tanto, la cúpula radial se ve comprometida. Y obviamente tenemos un mecanismo de palo. Síntomas, los típicos de una fractura: dolor, aumento de volumen, limitación funcional. Lo más característico es dolor a nivel de la cúpula radial. Y cuando nosotros hacemos pequeños movimientos de pronosupinación, el dolor se incrementa. Eso quiere decir que la cúpula radial no está estable, por lo tanto está provocando esa sintomatología. Diagnosticada la fractura de cúpula radial, clasificada. ¿Qué clasificación vamos a utilizar? La clasificación de Mason. Esta clasificación la valora en 4 puntos. El grado 1, fracturitas no desplazadas. El grado 2, ya hablamos de desplazamiento. El grado 3, cuando ya tenemos más fragmentos ahí que afectan la cabeza de la cúpula radial. Y el grado 4 ya es cualquier fractura, puede ser un grado 1, 2 o 3, pero que se caracterice por luxación. Se acompaña de una luxación. ¿Se dan cuenta? Tratamiento, mucho depende. Si es un grado 1, ¿qué le vamos a hacer? Solamente inmovilización. Si es un grado 2, ya podemos utilizar, si es un fragmento grande, 2 tornillos. Si es un grado 3, ya no nos alcanzan los tornillos, tenemos que utilizar placas. Y si es un grado 4, ya tenemos que hacer 2 procedimientos: reducir la luxación y estabilizar la cabeza. Y muchas veces cuando la fractura es muy fragmentada, es multifragmentada o diminuta, tenemos que sacar la cabeza y reemplazar con una prótesis. Entonces tenemos varias alternativas para hacer el tratamiento de las fracturas de la cúpula radial, pero lo más importante en su caso es identificarlas. ¿Qué pasaría si no logramos ver una fractura radio de la cúpula radial y es un grado 3? Entonces estaríamos condicionando a que este paciente tenga gran limitación en la pronosupinación. Imagínense que es un paciente joven, imagínense que es su lado derecho, su lado dominante, entonces lo vamos a condicionar a secuelas, ¿lo ven? Por lo tanto, tenemos que estar atentos en la radiografía y en la clínica para poder llegar al diagnóstico. Fracturas de olecranon. No se olviden qué músculo se inserta en la parte posterior del olecranon, el tríceps. Entonces, hay mecanismos donde el tríceps prácticamente arranca el hueso. Es tan fuerte el músculo tríceps que llega a provocar un arrancamiento y obviamente provoca su fractura. Lo malo del olecranon es que gran parte de su superficie es intraarticular y por lo tanto, por definición, toda fractura intraarticular se tiene que reducir lo más anatómico posible. Entonces es necesario hacer todo un procedimiento para lograr eso. Síntomas, los mismos: dolor, aumento de volumen, limitación, especialmente en la parte posterior del codo, más localizado. La clínica Mayo la ha clasificado de esta
esta manera. Tenemos un grado 1, donde no se encuentran desplazadas. Puede ser un trazo simple, puede haber varios tracitos con minutos, pero no se encuentran desplazadas. En el tipo 2 ya tenemos desplazamiento. El tríceps braquial lo tracciona prácticamente al olecrano y nos deja un espacio, un gap, una zona de oquedad. Y es un signo que ustedes también pueden palpar. Tocan el olecrano y sienten justamente este espacio. Puede ser un 2B cuando ya tenemos multifragmentación. Separado, desplazado, pero tenemos varios fragmentos. Tenemos un tipo 3 donde no solamente hay fractura del olecrano, sino también vemos inestabilidad cápsulo-ligamentaria. Eso significa de que la lesión es mucho más compleja de lo que estábamos pensando. Tratamientos similares, no desplazados, inmovilización. A medida que va desplazándose, necesitamos más material. Si es un trazo simple, grande, lo podemos agarrar con 2 clavos pisne y un alambre de cerclaje para movilizar lo más pronto posible. Pero ¿qué pasa si tenemos inestabilidad y tenemos fragmentos con minutos? Necesitamos material mucho más complejo, son placas y tornillos para poder estabilizar. Por eso es que nos sirve no solamente diagnósticos, sino también clasificarlo para que nos indique qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Fracturas de la coronoides. Hemos visto las luxaciones de codo. Cuando tenemos las luxaciones de codo, lo primero que tenemos que hacer es radiografía. No podemos tratar de reducirle sin ver. ¿Por qué nos interesa ver? Porque puede pasar esta situación. Luxación de codo, pero por un mecanismo cizallante, pregunta el examen, mecanismo cizallante, se fractura la apófisis coronoide. Esto es lo que queremos ver en la radiografía, no la luxación, porque la luxación se nota, se ve, pero queremos ver si no hay más compromiso en esa. Síntomas, dolor, aumento de volumen, limitación, todo lo que hemos visto en una luxación, aumentado a dolor. Otro autor, lamentablemente en traumatología, todos le ponen su nombre. ¿No ves? Tenemos la clasificación de Regan y Morrell. ¿Qué nos hace saber? Prácticamente la apófisis coronoides lo divide en 3, desde la punta hasta la base. Mientras más pequeño el fragmentito, es menos probable de que nos moleste. Mientras más grande es el fragmento, hay más datos de inestabilidad. Entonces, por eso, el tipo 1, solamente la puntita. El tipo 2, menos del 50%. En el tipo 3, más del 50%. Es un fragmento grande. Eso quiere decir que por más de que se buscamos la luxación, como es un fragmento grande, puede hacer de que se nos desplace nuevamente. Genera una luxación inestable. Y en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Si es un grado 1, nuestro yesito es pequeño, no nos va a afectar mucho. En el tipo 2, ya tenemos que pensar, uno de esos podría ser un tornillo de posterior a anterior para tratar de agarrar o empezar a utilizar suturas, agarrar todo lo que es el bíceps braquial y tratar de sacar el braquial anterior y tratar de suturarlo a través de suturas de alta resistencia. Y cuando ya es más grande el fragmento, ya nos da la posibilidad de utilizar material de sostenibilidad, placas, tornillos, para tratar de agarrar que ese codo sea lo más estable para una movilización. Nos vamos un poquito más abajo, ya tenemos las fracturas del antebrazo. Es muy frecuente, 40-50%, especialmente en los niños. Son fracturas aparatosas, así de niños. Entonces entra al consultorio con su brazo completamente con una S y obviamente no les duele mucho, pero vienen así. ¿No ven? Entonces aparatoso. Uno cuando ve eso dice, es obvio que es una fractura. ¿No ven? Pero obviamente el familiar lo primero que quiere es jalarle, tratarlo de acomodar. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahí están sus fracturas así, completamente. ¿Qué es lo primero que hacemos? Es clasificar. ¿Será solamente del cúbito? ¿Será cúbito y radio? ¿Será con cuña? ¿Será multifragmentada? ¿Será segmentada? ¿Se dan cuenta? Clasificación A o. Y si es niño, obviamente tenemos que utilizar estas imágenes. ¿Será solamente una deformidad plástica, donde es incurvado el huesito?
será una fractura en tallo verde, será una fractura completa. ¿Se dan cuenta? Eso depende mucho de la edad del paciente y de las características radiológicas que vean. Una vez que hemos visto la fractura y ya la hemos clasificado, ya tenemos que hacer una alternativa de tratamiento. Si no es desplazada o solamente tiene una deformidad plástica, podemos utilizar un aparato de yeso. Pero si ya tenemos desplazamiento o fracturas completas, ya tenemos que pensar en dos alternativas. Si es niño, clavitos. Si es adulto, placas. No hay otra. Les había dicho que esta articulación, el radio, el cúbito, junto con la membrana interósea, para nosotros es muy importante. Es como si se tratara de una fractura articular. Por eso, en los adultos, cualquier fractura de radio y cúbito inestable necesita sí o sí reducción anatómica y una estabilidad absoluta a través de placas. ¿Por qué? Porque se pone sin un juego la pronosupinación, que es muy importante para cualquier actividad. Otras lesiones, ya tenemos las lesiones combinadas, ya no solamente son fracturas, sino también son luxaciones. Y estas dos son las preguntas de examen, siempre les preguntan, ¿no? ¿Dónde está Galeazzi? ¿Dónde está Monteggia? ¿Dónde está ese resto? Fractura de Monteggia, ¿cómo se define? Ya desde 1814 se le ha puesto prácticamente en evidencia un nombre a este tipo de luxofracturas. ¿En qué consiste? En una fractura del tercio proximal del cúbito, su fractura en el tercio proximal del cúbito, con una luxación de la cúpula braquial. Así se define la fractura de Monteggia. Es una luxofractura. ¿Quién se fractura? El cúbito. ¿Quién se luxa? La cúpula braquial. A diferencia de, esta es su clasificación, igual, otra clasificación. La clasificación de Badón. La clasificación de Badón nos habla un poco acerca del desplazamiento. Podemos decir que es un tipo 1 cuando la luxación es anterior y el ángulo que forma en la fractura es anterior. Ese es un tipo 1. Un tipo 2 es cuando la luxación es hacia posterior y el ángulo de la fractura es hacia posterior. En el grado 3 hace referencia especialmente al desplazamiento lateral. Si la luxación es lateral y el ángulo de la fractura es lateral, es un tipo 3. Y un tipo 4 puede ser cualquiera de estas, pero acompañada de fractura del radio. No solamente se ha luxado, sino también se ha acompañado de una fractura de radio. Entonces, cada vez más complejo. Eso es lo que nos quiere decir una clasificación. Leve, moderado, grave, completamente complicado. ¿Lo ven? Entonces, eso es importante. Luxofracturas de Galeazzi. Ya nos vamos al otro extremo. Si bien la de Monteggia es cerca al codo, la de Galeazzi cerca a la muñeca. ¿Lo ven? ¿Cómo se define? Una fractura en el tercio distal del radio. Aquí tenemos fractura en el tercio distal del radio. Y una luxación radiocubital distal. Ya no se luxa arriba, sino abajo. Igual, fractura, pero esta vez del radio, y luxación, esta vez de la radiocubital distal. ¿Lo ven? Otra clasificación. Hay varias, pero en esta la que más utilizamos es iguales. ¿Qué nos dice? Solamente el ángulo de desplazamiento de la fractura del radio. Si es hacia volar, ya tenemos un grado 1. Si es hacia dorsal, tenemos un tipo 2. Y ahí basta con eso, ¿no? Las otras clasificaciones no vamos a entrar a suturar. Solamente vamos a trabajar en la parte distal. Vamos a agarrar acá, posiblemente un clavito Kirchner, algo para aproximar y ahí. Y empezamos a cruzar los dedos. ¿Por qué? Porque esto ojalá cicatrice lo más anatómico posible. Porque si cicatriza de una forma no anatómica o muy gruesa, igualito, por más de que se vea radiológicamente bien, la pronosupinación se ve comprometida. El paciente viene y solamente hasta ahí. Y si es humano dominante, obviamente se ve complicado en cuanto a sus actividades cotidianas. ¿Lo ven? Por suerte, raro, pero siempre hay que estar pendiente de este tipo de lesión. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? No se olviden, hay todo lo que les he dicho en el examen.